Mi familia rica me abandonó por casarme con un hombre pobre, pero ahora vuelven suplicando porque mi hermana perfecta los está arruinando, y mi respuesta los destruyó. Tengo 32 años, trabajo en marketing digital, y hace como una semana recibí una llamada que nunca pensé que iba a recibir. Mi mamá, Nancy, quien básicamente me borró de su vida hace 5 años porque me casé con el hombre equivocado según ella, me estaba llamando para pedirme ayuda. La ironía es tan grande que todavía me río cuando lo pienso, pero también me duele, ya sabes, porque al final del día es mi familia, y hay una parte de mí que siempre va a querer que las cosas hubieran sido diferentes. Supongo que debería empezar desde el principio para que esto tenga sentido. Crecí en una familia con dinero. Bastante dinero, la verdad. Mi papá, Martin, tiene un negocio de importaciones que le va muy bien, y mi mamá nunca tuvo que trabajar un día en su vida. Vivíamos en una de esas casas grandes en un vecindario donde todos los jardines parecen salidos de una revista, y los autos en las entradas cuestan más que lo que la mayoría de la gente gana en 2 años. Pero acá está la cosa, yo nunca fui como el resto de mi familia. Mi hermana menor, Gabriella, que es 4 años menor que yo, básicamente absorbió todos los valores de mis papás sobre el dinero y el estatus, y todas esas cosas que supuestamente importan. Yo no sé por qué salí diferente, honestamente. Tal vez porque cuando era chica tuve una profesora en la escuela que me enseñó que lo que importa es cómo tratas a la gente, no cuánto dinero tienes, o tal vez simplemente nací así. El punto es que siempre me sentí como la oveja negra de la familia, aunque técnicamente tenía todo lo que una niña podría querer materialmente hablando. Mi mamá, Nancy, tiene esta historia que siempre contaba sobre cómo ella creció pobre y cómo se prometió a sí misma que sus hijos nunca iban a pasar por lo que ella pasó. Y mira, lo entiendo. O sea, nadie quiere que sus hijos sufran, pero ella llevó eso a un nivel completamente extremo, donde básicamente el dinero se convirtió en lo único que importaba. Recuerdo que cuando tenía como 15 años, llevé a una amiga de la escuela a casa, una chica súper linda y divertida que venía de una familia de clase media normal, y mi mamá después me dijo que no la invitara más porque nuestras casas estaban en diferentes niveles sociales. Esas fueron sus palabras exactas. Diferentes niveles sociales. Yo quedé tipo, ¿en serio? ¿Estamos en el siglo XVIII o qué? Pero así era ella, y así sigue siendo. Gabriella era la hija perfecta para mis papás. Le encantaba ir de compras, solo quería juntarse con chicos de familias ricas, y básicamente su objetivo en la vida desde que tenía como 16 años era casarse con alguien millonario. Mis papás la adoraban, la consentían en todo, y ella nunca tuvo que trabajar por nada. Cuando cumplió 18 años, mi papá le compró un BMW nuevo, y cuando se graduó de la universidad, donde básicamente solo fue a fiestas y a conseguir su señora, le compraron un departamento. Yo por otro lado, aunque también tuve mis privilegios, siempre fui más independiente. Trabajé desde que salí de la universidad. Me pagaba mis propias cosas cuando podía, y honestamente no me interesaba mucho el estilo de vida que ellos querían para mí. Y entonces conocí a Brandon. Fue hace como 8 años, en un evento de networking para mi trabajo. Él vendía software para empresas, nada glamoroso, pero era bueno en lo que hacía. Lo primero que noté de él fue que cuando me habló, me preguntó sobre mi trabajo, sobre lo que me gustaba hacer, sobre mis opiniones sobre cosas random. No me preguntó dónde vivía, qué auto manejaba, o ninguna de esas preguntas que básicamente los tipos a los que mi mamá quería que conociera siempre me hacían, para ver si valía la pena invertir tiempo en mí. Brandon era, no sé, genuino. Y era gracioso. Y tenía esta manera de hacerme sentir como si lo que yo pensaba realmente importaba. Venía de una familia humilde. Sus papás eran maestros, y él había trabajado desde que tenía 16 años para pagarse la universidad. Para mí eso era increíblemente atractivo, el hecho de que había construido su vida con sus propias manos. Empezamos a salir, y yo estaba tipo, wow, esto es lo que se siente estar con alguien que te quiere por quien eres, no por tu apellido o tu cuenta bancaria. Pasábamos tiempo juntos haciendo cosas normales, como ir al cine, o cocinar en su departamento, o simplemente caminar y hablar. No necesitábamos ir a restaurantes caros o eventos exclusivos para pasarla bien. Y eso para mí era refrescante, porque toda mi vida había estado rodeada de gente que medía todo en términos de cuánto costaba. Por supuesto, cuando le conté a mis papás sobre Brandon después de como 6 meses de estar saliendo, fue un desastre. Mi mamá inmediatamente preguntó qué hacía, y cuando le dije que era vendedor, literal vi cómo su cara se transformaba. Me preguntó de qué familia era, dónde había estudiado, dónde vivían sus papás.
básicamente un interrogatorio completo. Y cuando supo que venía de una familia de clase media y que no tenía conexiones importantes o dinero, básicamente decidió que él no era suficiente para mí. Mi papá fue un poco más sutil al principio, pero también dejó claro que esperaba que yo estuviera con alguien de nuestro nivel económico. Gabriela, por supuesto, fue horrible. Me dijo que estaba desperdiciando mi vida con alguien que nunca iba a poder darme el estilo de vida al que estaba acostumbrada. Le dije que yo podía darme ese estilo de vida sola si quisiera, que no necesitaba a un hombre para eso, pero ella no entendía el concepto. Durante los siguientes como 2 años y medio que Brandon y yo seguimos saliendo, mis papás hicieron todo lo posible para sabotear la relación. Mi mamá constantemente trataba de presentarme con hijos de sus amigas ricas, tipos que manejaban Porsches y que hablaban de sus fondos fiduciarios en la primera cita. Yo iba a esas presentaciones obligada porque mi mamá básicamente me manipulaba emocionalmente hasta que aceptaba, pero siempre dejaba claro que tenía novio y que no estaba interesada. Mi papá, por su parte, trataba de convencerme de que Brandon solo estaba conmigo por el dinero, lo cual era ridículo porque Brandon nunca me pidió nada, siempre insistía en pagar su parte, y de hecho, al principio ni siquiera sabía exactamente cuánto dinero tenía mi familia hasta que llevábamos como 1 año saliendo. Pero Brandon y yo nos amábamos, de verdad. Él me trataba como a una reina, no porque tuviera dinero, sino porque genuinamente le importaba mi felicidad. Me escuchaba cuando tenía un mal día, me apoyaba en mis proyectos de trabajo, y me hacía reír hasta cuando estaba de mal humor. Y yo lo amaba por su integridad, su ética de trabajo, su bondad con todo el mundo sin importar quiénes fueran. Habíamos hablado de casarnos desde como el 2.º año de relación, y ambos sabíamos que era lo que queríamos. Entonces, después de 3 años de estar juntos, Brandon me propuso. Fue súper simple y perfecto, en el parque donde habíamos tenido nuestra primera cita, sin nada ostentoso, solo él y yo, y este momento hermoso, donde me preguntó si quería pasar el resto de mi vida con él. Por supuesto dije que sí, estaba flotando de la felicidad. Cuando se lo conté a mis papás esa noche en la cena, el silencio fue tan incómodo que quería desaparecer. Mi mamá finalmente dijo, bueno, obviamente van a hacer un prenup, ¿verdad? Y yo tipo, ¿qué? Ella explicó que no iban a permitir que yo me casara sin un acuerdo prenupcial que protegiera mi herencia, y cualquier dinero que ellos me hubieran dado o me fueran a dar. Le dije que Brandon no estaba interesado en mi dinero, que él tenía su propio trabajo y sus propios ingresos. Ella prácticamente se rió y dijo que todos los hombres dicen eso hasta que tienen acceso a la cuenta bancaria. La cosa escaló rápido. Mi papá me dijo que, si de verdad Brandon me amaba, no tendría problema con firmar un prenup. Gabriela agregó que cualquier hombre decente entendería que es lo normal en familias como la nuestra. Yo traté de explicar que pedirle a Brandon que firmara un prenup era básicamente decirle que no confiaba en él, que asumía que sus intenciones eran malas, pero ellos no escuchaban. Mi mamá finalmente me dio un ultimátum. O Brandon firma el prenup o ellos no venían a la boda. Ni siquiera me la iban a pagar ni nada. Literalmente solo estaban amenazando con no asistir. Le pregunté a mi papá si realmente estaba de acuerdo con esto, y él, después de una pausa larga, dijo que sí, que tenía que pensar en mi futuro y en proteger lo que habían construido para mí. Esa noche lloré como no había llorado en años. No porque me importara el dinero, honestamente en ese punto, ya tenía mi propio trabajo y ganaba bien, sino porque no podía creer que mis propios padres me estaban poniendo en esa posición. Le conté todo a Brandon, y él, siendo el hombre increíble que es, me dijo que si firmar ese papel hacía que mi familia estuviera tranquila, él lo haría. Pero yo sabía que no era justo para él. Sabía que mis papás lo iban a ver siempre como alguien inferior, como alguien que tuvo que firmar papeles para demostrar que no era un cazafortunas. Y me di cuenta de que si empezaba mi matrimonio cediendo a sus demandas ridículas, nunca iba a parar. Así que tomé la decisión más difícil de mi vida. Los llamé y les dije que Brandon no iba a firmar ningún prenup, porque no lo necesitábamos, y porque yo confiaba en él completamente. Y les dije que si no podían respetar mi decisión y a mi futuro esposo, entonces no los quería en nuestra boda. Mi mamá gritó, literal gritó por el teléfono, que estaba cometiendo el mayor error de mi vida. Mi papá me dijo que estaba siendo inmadura y que me iba a arrepentir. Gabriela me mandó como 20 mensajes diciéndome que era una idiota y que estaba destruyendo a la familia. Pero yo ya había tomado la decisión. Los desinvité de la boda. Bueno, técnicamente ellos ya habían dicho que no iban a ir, pero yo oficialicé que no eran bienvenidos. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia pequeña y hermosa con nuestros amigos cercanos y la familia de Brandon, que me recibió con los brazos abiertos desde el primer día.
Los papás de Brandon, que viven de su pensión de maestros y que probablemente nunca han tenido mucho dinero, me trataron con más amor y respeto en un día que mis propios padres en años. Fue agridulce, obvio. Parte de mí quería que mis papás estuvieran ahí. Quería que mi mamá me ayudara a arreglarme. Quería que mi papá me llevara al altar. Pero otra parte de mí estaba en paz con mi decisión, porque sabía que estaba haciendo lo correcto. Después de la boda, no supe nada de mi familia por 5 años. 5 años completos de silencio. Mi mamá me bloqueó de todas las redes sociales. Mi papá no respondía a mis llamadas las pocas veces que intenté contactarlo en los primeros meses, y Gabriella básicamente actuaba como si yo hubiera muerto. Fue doloroso, no voy a mentir. Extrañaba tener una familia, extrañaba las fiestas navideñas, los cumpleaños, todas esas cosas. Pero Brandon y yo construimos nuestra propia vida, y era una vida buena. Él ascendió en su trabajo, y ahora es gerente regional. Yo también he avanzado en mi carrera, y gano bastante bien, y compramos nuestra propia casa hace 2 años. No es una mansión como la de mis papás, pero es nuestra, y la amamos, viajamos, tenemos buenos amigos, y honestamente somos felices. A veces me preguntaba cómo estarían mis papás, cómo estaría Gabriella, pero aprendí a seguir adelante, y entonces llegó esa llamada hace una semana. Vi el nombre de mi mamá en la pantalla y me quedé paralizada. No había hablado con ella en 5 años, y de repente me estaba llamando. Dudé si contestar. Pero la curiosidad ganó. Respondí y su voz sonaba rara, tipo tensa y desesperada. Me dijo, «Hola, Allison. Soy tu mamá», como si yo no supiera quién era. Hubo un silencio incómodo y luego fue directo al grano. Me dijo que necesitaba mi ayuda, que Gabriella estaba en una situación muy mala, y que yo era la única que podía hacer algo al respecto. Me contó que Gabriella, que ahora tiene 28 años, había estado saliendo durante el último año con un tipo llamado Garrett. Aparentemente Garrett venía de una familia súper rica, como más rica que la nuestra, y mis papás al principio estaban encantados. Finalmente Gabriella había encontrado a alguien de su nivel, alguien apropiado, todas esas cosas que mi mamá siempre decía que importaban. Pero resulta que Garrett tiene serios problemas de juego y alcoholismo. Ha estado perdiendo cantidades enormes de dinero en casinos y apuestas en línea, y ahora le debe dinero a gente peligrosa. Y mi papá, tratando de proteger a Gabriella y mantener las apariencias, ha estado pagando las deudas de Garrett. Ya ha gastado como $200,000, y las deudas siguen creciendo. Mi mamá me decía todo esto, y yo literal no podía creer lo que estaba escuchando. Me dijo que Gabriella no quiere dejarlo porque está enamorada y porque cree que puede cambiarlo. Le dije tipo, «Ok, ¿y qué exactamente quieres que yo haga?» Ella me dijo que tal vez yo podría hablar con Gabriella, que siempre fui la hermana sensata, y convencerla de que termine con Garrett. Me quedé en silencio por un momento procesando la audacia de lo que me estaba pidiendo. Esta mujer, que no me había hablado en 5 años, que me dijo que estaba muerta para ella cuando me casé con Brandon, ahora me estaba pidiendo que arreglara el desastre que su hija favorita había creado. Le pregunté, «¿En serio, Nancy? ¿De verdad me estás llamando después de 5 años para pedirme que te ayude con Gabriella?» Ella se quedó callada y yo seguí. Le recordé cómo ella y papá me trataron como basura cuando decidí casarme con el hombre que amaba, un hombre que, por cierto, es 1000 veces mejor persona que este Garrett con el que Gabriella está. Le recordé cómo me dijeron que estaba cometiendo el mayor error de mi vida, cómo me cortaron completamente de sus vidas. Le dije, «¿Sabes qué, Nancy? Gabriella es adulta. Si quiere estar con un perdedor que la está llevando a la ruina junto con ustedes, ese es su problema. No es mi responsabilidad arreglar sus malas decisiones». Mi mamá empezó a llorar, lo cual honestamente fue raro porque ella nunca fue de llorar. Me dijo que por favor, que era mi hermana, que la familia es importante. Y yo literal me reí, no pude evitarlo. Le dije, ¿ahora la familia es importante? Porque hace 5 años, cuando yo necesitaba que mi familia me apoyara y me aceptara, la familia no era tan importante. Me colgó después de eso. Pensé que eso era todo, pero 2 días después me llamó mi papá. Él sonaba más calmado, pero también desesperado. Me explicó que la situación era peor de lo que mi mamá me había dicho. Garrett no solo tiene deudas de juego, también ha estado tomando prestado dinero del negocio de sus papás sin permiso, y lo ha perdido todo. La familia de Garrett está amenazando con acciones legales contra cualquiera que esté asociado con él, incluyendo a Gabriella, y mi papá ha estado tratando de protegerla pagando todo, pero ya no puede más. Ha tenido que sacar dinero de sus ahorros de retiro. Ha tenido que vender propiedades, y está al borde de perder parte de su negocio. Le pregunté, «¿Y qué esperas que haga yo, Martin?»
Él me dijo que solo quería que supiera la situación, que tal vez podría hablar con Gabriella. Le dije algo que probablemente suena cruel, pero que sentí que necesitaba decir. Le dije, ¿sabes, papá? Cuando yo elegí casarme con Brandon, ustedes me dijeron que tenía que enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Ustedes me cortaron de sus vidas sin pensarlo dos veces. Ahora Gabriella ha tomado sus propias decisiones, malas decisiones, y tal vez es hora de que ustedes la dejen enfrentar las consecuencias también. Tal vez si la cortan como me cortaron a mí, ella aprenderá a valerse por sí misma. Mi papá se quedó en silencio por un buen rato, y luego dijo que lo iba a pensar. Colgamos y yo me sentí rara. Por un lado sentía una especie de satisfacción, como una vindicación después de años de ser tratada como si yo hubiera sido la que estaba equivocada. Pero por otro lado me sentía mal, porque al final del día son mi familia, y la idea de que estén pasando por esto no me hace feliz, aunque ellos lo hayan causado con su obsesión por el estatus y el dinero. Anoche mi mamá me volvió a llamar, pero esta vez estaba furiosa. Gritó que cómo me atrevía a sugerirle a mi papá que cortara a Gabriella, que qué clase de hermana haría eso. Le dije que yo aprendí de los mejores, que ellos me habían enseñado que cuando alguien no cumple con tus expectativas, simplemente los borras de tu vida. Me dijo que era una resentida y que nunca debió haberme llamado. Le dije que tenía razón, que no debió haberme llamado, y que no volviera a hacerlo. La bloqueé después de eso, y también bloqueé a mi papá. Brandon estuvo conmigo durante todas estas conversaciones. Nunca dijo te lo dije, o algo así, aunque habría tenido todo el derecho de hacerlo. Solo me abrazó y me dijo que hiciera lo que sintiera que era correcto para mí. Y lo correcto para mí es seguir con mi vida, con mi esposo que me ama incondicionalmente, y dejar que mi familia enfrente las consecuencias de sus propios valores distorsionados. La verdad es que me duele. Me duele porque siempre voy a querer tener una familia normal, una mamá que me apoye, un papá que esté orgulloso de mí por quien soy, y no por con quién me caso. Pero también me siento liberada en cierta manera. Durante años, hubo una parte de mí que se preguntaba si tal vez mis papás tenían razón, si había cometido un error al casarme con Brandon. Pero ahora, viendo cómo sus propios valores los han llevado a esta situación donde su hija favorita los está llevando a la ruina financiera y emocional, sé que tomé la decisión correcta. Elegí el amor real sobre el dinero, elegí la integridad sobre el estatus, y elegí mi propia felicidad sobre la aprobación de gente que claramente no sabe qué es lo que realmente importa en la vida. No sé qué va a pasar con Gabriella o con mis papás. Parte de mí espera que eventualmente Gabriella abra los ojos y se dé cuenta de que Garrett la está destruyendo. Parte de mí espera que mis papás aprendan que el dinero y el estatus no garantizan la felicidad o relaciones saludables. Pero honestamente, ya no es mi problema. Yo tomé mi camino hace 5 años y ha sido el camino correcto. Tengo un esposo maravilloso, una vida que hemos construido juntos con esfuerzo y amor, y no necesito la validación de gente que solo valora a las personas por su cuenta bancaria. Ayer Brandon y yo estábamos cocinando juntos, algo que hacemos casi todos los días, y él me preguntó cómo me sentía con todo. Le dije la verdad, que me siento triste pero también en paz. Me dio un beso en la frente y me dijo que él nunca va a dejarme, que siempre vamos a estar juntos sin importar lo que pase. Y eso, esa seguridad y ese amor incondicional, vale más que todo el dinero del mundo. Es curioso cómo mis papás nunca entendieron eso, y probablemente nunca lo entenderán.